Qué gusto estar en el distrito 21. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Un saludo a todo el equipo de la FEC, sus directivos, al equipo del IBP, por supuesto Escuela Dominical. Yo siempre he dicho que soy el resultado de la respuesta de Dios, de mi familia y de la Escuela Dominical de la Iglesia. Porque eso es, digamos que la esencia y lo que nos permite a nosotros hoy, gracias a Dios, poder tener unos espacios o unos encuentros como estos. Sí, recuerdo que en la escuela dominical era un poco cansón, ¿cierto? Pero gracias a Dios por esos maestros que nos acompañaron, ¿cierto? Y hacerles esa invitación a ese congreso tan espectacular que veo que están convocando, porque creo que es un evento muy, muy interesante. Bien, mis hermanos, extenderles mi saludo cristiano en el nombre de Jesús, eh, a los directores, hermano Robinson, quien me extendió la invitación, me tuvo paciencia. Gracias, hermano Robinson. Eh, y bueno, gracias a Dios aquí estamos. Creo que estos espacios son muy convenientes, nos abren la puerta a tener, digamos que otras formas, tal vez, de entender el propósito de Dios, no porque Dios cambie, sino porque Dios nos permite algunos desarrollos y comprender algunas cosas y el Señor usa todo para su gloria. Siempre he pensado que el encontrarnos con Dios implica una relación muy fuerte entre el hombre como con su naturaleza humana y Dios, ¿sí? Fíjense que esa relación entre el hombre y Dios no solo es espiritual. La relación entre el hombre y Dios no solo implica una relación espiritual, implica una relación biológica, natural, implica una relación de la existencia en sí misma, del ser, porque si no, entonces no podríamos ser lo que somos y lo que manifestamos ser, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, no, un gusto estar con ustedes, este Distrito 21. Creo que Dios los ha bendecido bastante, Dios ha venido haciendo un proceso muy interesante. Estos escenarios de participación siempre nos ayudan a tener esas visiones. Gracias por tenerme en cuenta, gracias hermanos por abrirnos el espacio y creo que es una oportunidad muy, muy bonita. Vamos a hablar entonces del ADN de la fe. Quisiera, bueno, yo estaba consultando al hermano Robinson aquí al interno, si podía mencionarles algo antes de empezar. Y es que justamente en este proceso de defensa de la fe, el Señor me ha permitido, las misiones extranjeras de la iglesia eh, vienen celebrando un programa a nivel mundial, que lo han hecho dos veces en Colombia, lo hicieron en España, y ahorita es el evento mundial de jóvenes en las misiones en la isla de Aruba. Así que quisiéramos invitarlos a todos. Hay un evento, ese evento se va a llevar a cabo el próximo 6 y 7 de diciembre con la ayuda de Dios. Se llama One World, One Mission. Se llama en español, traduce como un mundo, una misión. Y es la inmersión de la iglesia y de las juventudes. Están esperando que vengan jóvenes de todos los lugares donde hay misión de la iglesia. Aruba será un espacio muy bonito, 2 días en principio del evento, y también va a haber un proceso de inmersión. Así que le compartiré también al hermano Robinson parte de la información. El Señor también me ha permitido formar parte del equipo organizador de este evento mundial y que el Señor nos ayude. Así que el Distrito 21, más que bienvenidos, más que bienvenidos a este evento, y creo que será un espacio muy interesante que el Señor nos regalará para pronunciar su mensaje, y creo que ahí es donde el Señor nos necesita. Bien, mis hermanos, quisiera hablarles, por supuesto, del ADN de la fe, ¿cierto? Que es lo que nos vincula esta noche.
Y creo que ahí es donde necesitamos empezar a tener eh, una conexión importante, entendernos. Yo siempre uso una frase que necesitamos pensarnos por dentro, ¿sí? Generalmente nosotros pensamos hacia afuera, pero no nos pensamos por dentro. Y no porque necesitemos pensarnos cómo, bueno, nos pensamos cómo funcionamos, cómo eh, trabajamos en diferentes espacios y entendemos cómo funciona nuestra biología, pero cuando hago la mención de pensarnos por dentro, implica que necesitamos tener un encuentro real con Dios desde adentro y expresarlo hacia afuera, porque la genética habla de lo de adentro, pero de lo que hay adentro se refleja afuera. Dios conocía la genética, ¿saben? Porque hay dos relaciones entre genotipo y fenotipo. El genotipo son los genes, están adentro, pero el fenotipo es lo que se expresa. Es lo que nos hace ver altos, bajitos, gordos, flaquitos, bonitos, feitos, como sea. Pero así estamos. Así que muy interesante que podamos estar. Yo quisiera invitar a los hermanos que hiciéramos una oración muy especial y nos presentáramos ante Dios. Y quisiera invitarlos, mis hermanos, si es posible, los que puedan, por supuesto, yo sé que hay un tema de señal, pero si hay posibilidad de que puedan encender sus cámaras, siempre será bueno verles, siempre será bueno conocerles y creo que eso es importante. Bien, mis hermanos, bueno, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que aquí lo que importa es Él, aquí no importa el conferencista. ¿Sí? Realmente el propósito de nuestra misión y el propósito de nuestra exaltación es Cristo y creo que ahí es donde debemos estar. La Biblia dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cierto? ¿Por qué habrán de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Cierto? Y la Biblia empieza a hacer una narración de aquellos ídolos que tienen una cantidad de cosas pero no resuelven, y nuestro Dios que en principio no lo vemos desde la figura humana, pero Él es existente en sí mismo. Y creo que eso es muy interesante. Oremos al Señor, Señor Jesús, Dios del cielo. Estamos en tu presencia, tú eres Dios poderoso, eres Dios sublime, eres Dios eterno. Tú haces cosas que nadie más haces, Dios. Tú eres el Dios de la verdad, tú eres el Dios de la eternidad, tú eres el Dios de la manifestación, tú eres el Dios de la justicia y eres el Dios de la misericordia. A ti te damos toda la alabanza, a ti te damos todo el honor y nos rendimos esta noche. Que este ejercicio, oh Dios, reconozca tu nombre y nos enseñe la verdad de conocerte y podamos defender la verdad con la verdad y podamos anunciar que tu nombre y tu presencia están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bueno, antes que nada quiero contarles un poco, yo generalmente esto no lo hago y Dios lo sabe. El Señor me ha permitido trabajar en un escenario académico y científico. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el programa de Ingeniería Biológica e Ingeniería Química. Soy profesor de biología celular, microbiología, bioquímica para ingeniería. Y trabajamos en áreas de investigación biotecnológica y tal vez cuando uno encuentra esta verdad y esta realidad de cómo estamos organizados, de cómo fuimos diseñados, definitivamente nos encontramos con una verdad y es que no venimos de la casualidad, ni venimos de un proceso desordenado, del desorden al orden, sino que después de que se crearon todas las condiciones, Dios creó al ser humano. Y creo que esa es una categorización importante que debemos empezar a resaltar, no para pelear, sino para generar contextos y que nos permitan trabajar, que nos permitan trabajar en lo que nosotros hacemos. Quiero compartirles, mis hermanos, voy a compartirles por acá una presentación que he preparado para esta noche. Y quisiera a ver si puedo compartir. A ver,
Compartir, sí. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar en este escenario del seminario de apologética. A mí esto es un tema, yo les voy a confesar, es un tema que tal vez el Señor viene preparándonos desde hace unos años, no lo hablo por mí, sino a una generación para presentar una defensa razonada, argumentada sobre lo que es la fe y cómo el cristianismo empieza a tener una relevancia frente a otras doctrinas o más que otras doctrinas, a un sistema de creencia que busca anular al cristianismo. Y creo que ahí es donde el Señor nos ha preparado para esto y quisiéramos, en el marco de este ejercicio, hablar del ADN de la fe. Eh, Cuando nosotros hablamos del ADN, la verdad, nosotros nos encontramos con algo que casi que nos lleva a un elemento de estudio. Pero antes que nada, como vamos a hablar de apologética, hay un texto que es clave en el desarrollo apologético que está en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3 verso 15, que dice, si no santificara Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa, es decir, hacer apología, ¿sí? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos este texto no necesariamente nos hace referencia a que el apóstol estaba en una condición de paz. Sin embargo, en medio del caos y en medio de las dificultades que puede suponer el defender la fe, él nos enseña que debemos hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Fíjense que la mansedumbre, la mansedumbre, ¿cómo se adquiere? Digamos que aquí podemos eventualmente compartir, tenemos unos espacios, vamos a tener el espacio de la conferencia. Si al final tiene algunas preguntas, usted también las puede hacer, por favor, váyalas desarrollando. Pero digamos que en principio, la mansedumbre hace parte de las características que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, ¿cierto? Entonces existe una relación entre el santificar al Señor en el corazón y en entregar y presentar una defensa con mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué con mansedumbre? Porque cuando nosotros, fíjense que cuando nosotros nos toca nuestra fe, la fe, eso nos hace hervir como la sangre, ¿cierto? Y se nos sale el viejo pentecostal, perdón, el viejo hombre, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí es donde empezamos a tener un espacio y no es fácil, les voy a ser honesto, no es fácil. Cuando a ustedes alguien les toca una fibra y les dice, es que Dios no existe o Dios es una basura, porque a ti te lo van a decir de manera directa, abierta, franca, eso, tu creencia es una basura, porque las personas que no creen justamente no tienen una base moral o un principio para hablar de otra manera. Entonces, de la manera que ellos hablan es una manera correcta y para ellos no hay un principio moral que los restrinja en ese sentido. Pero nosotros que estamos influidos por Dios y nosotros que tenemos una base moral que nos restringe, entonces a nosotros nos empieza a hervir la sangre. Y cuando nos empieza a hervir la sangre, entonces empezamos a tener que dar respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a dar respuesta? Y la respuesta es una respuesta agresiva o una respuesta pasiva frente a lo que nos están pidiendo de nosotros. Entonces, la apologética, en principio, la apologética es una defensa razonada y articulada de la fe que busca proporcionar, ojo, razones convincentes para creer en una determinada postura o creencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, yo recuerdo que yo en algún momento empecé a hacer una maestría
en teología, y la universidad o el instituto que lo desarrollaba simplemente utilizaba el argumento bíblico y única y exclusivamente para tratar de cambiar o modelar el pensamiento humano. Y por supuesto la Biblia tiene los elementos de verdad que necesita el hombre para ser transformado. ¿Quién dice que no? Pero resulta que en la estructura de pensamiento humano, nuestra estructura de pensamiento implica que es necesario hacer analogías, establecer comparaciones para que podamos asimilar una información que eventualmente puede llegar a ser densa. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Es fácil explicar la unicidad? De entrada, la unicidad es una doctrina que es muy bonita, está muy clara para la iglesia, pero tiene un nivel de profundidad muy alto. Y ese nivel de profundidad implica que necesitamos empezar, así como en la escuela dominical, uno no empieza diciéndoles que Dios es único e indivisible porque el niño no sabe ni qué es único ni qué es indivisible, pero si les mostramos el número uno y empezamos a abordarlos desde ese sentido y empezamos a hacer la analogía con el uno con lo único, entonces ya hay una forma de razonamiento del ser humano, hay una condición cognitiva que se articula con la fe y da razones convincentes para creer en lo que nosotros creemos. Por eso Pedro establece, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados. Es decir, ¿cuándo tenemos que estar preparados? Siempre. O sea, si nos lo delimitan en el tiempo, no es voy a salir al evangelismo a ver qué es lo que viene. No, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y resulta que la preparación implica una anticipación. Así que este seminario desde la visión de teológica del Distrito 21 y desde la visión de la FEC, busca preparar, y de hecho lo vi en la publicidad, a pastores, esposas de pastores, líderes, creyentes, ¿cierto? Y darnos algunas herramientas. Ojo, yo no les voy a dar todas las respuestas. Primero, no soy Dios. Segundo, no conozco todo no tengo todo el conocimiento. Por la misma razón, no soy Dios. Hay uno que es excelso, eterno y soberano. Sin embargo, nos empieza a preparar para presentar una defensa razonada y argumentada. Así que, en principio, para todos, la apologética busca o basa su accionar en la defensa de la verdad, que coincide con las convicciones del cristianismo mediante la fe. O sea, que ¿en qué se basa la apologética? Se basa en la defensa de la verdad del cristianismo mediante la fe. Ahí se centra, entendiendo que la apologética en principio es una defensa. Es como cuando han jugado fútbol o han visto jugar fútbol, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa cuando se viene un ataque del equipo contrario? Inmediatamente las defensas tienen que entrar en acción. Y esas defensas se entran en actividad para impedir el avance del equipo contrario. Y realmente nosotros nos estamos jugando el partido de la salvación con una condición, nosotros estamos ganando. Ya, nosotros estamos ganando, pero hay personas que se están perdiendo. Y fíjense que en ese caso no solo se están perdiendo, sino que están creyendo que perdiendo van ganando. Entonces ahí es donde la apologética busca establecer una relación y busca generar un espacio de encuentro, pero con respeto y mansedumbre. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Yo recuerdo alguna vez, y creo que lo mencioné, lo he mencionado en diferentes escenarios, alguna vez eh, yo recuerdo que salía el evangelismo y recuerdo que llegó una hermana y nos dijo, por allá me salió un señor de otra doctrina, no la voy a mencionar aquí, pero salió un señor de otra doctrina y le dije hasta de qué se iba a morir y quedó destruido. Pues resulta que la Biblia no nos enseña a dejar al otro destruido. Por el contrario, la Biblia nos enseña a construir al otro a partir de la fe, a darle esperanza, a construirlo para entender que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros pensamos no puede ser objeto de división. Por el contrario, debe ser objeto de unidad, debe ser objeto de integración.
Y por eso es que la apologética no busca dividir, sino que la apologética busca tender puentes. ¿Sí? Eso es claro. La apologética busca tender puentes. Y esos puentes, mis hermanos, son los que venimos construyendo todos los días, pero no basados solamente desde la perspectiva del conocimiento, sino desde la perspectiva de la interacción. ¿Sí? ¿Cómo interaccionamos con el otro? ¿Cómo sabemos que podemos llegar a ganarnos al otro? Empecemos a hablar del fundamento del ADN de la fe, ¿cierto? Y para esto tenemos que establecer la condición o el relacionamiento entre revelación y razonamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revelación, hablamos del origen sobrenatural de nuestra fe. Y cuando nosotros nos referimos a la revelación, recuerden que la revelación tiene unas condiciones, pero una de esas condiciones es que la revelación es progresiva, ¿cierto? La revelación es progresiva. Y a medida que la revelación se va dando y nosotros la vamos entendiendo, fíjense lo interesante, el ejemplo del misterio de la piedad. Dice, grande es el misterio revelado. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y empezó, ¿cierto? Empezó. Ese fue el paso uno. O sea, de entrada, eso es potente, eso es gigante. Pero ese es el paso uno. ¿Cuál es el paso dos? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué sigue? Abran el micrófono, por favor. ¿Qué sigue? Uno que abra el micrófono. justificado en el Espíritu, Justificado en el Espíritu. ¿Qué sigue? visto de los ángeles, predicado a los Ajá. gentiles, creído en el Visto mundo, de los recibido ángeles, arriba en gloria. predicado a los gentiles y luego recibido arriba en gloria. ¿Sabe qué está explicando ese texto? Desde la revelación está explicando todo el proceso de salvación. Si la doctrina de la salvación está explicada en un texto, está en ese texto. ¿Sabe por qué? Porque la manifestación de Dios vino desde allá y se nos reveló, se nos dio a conocer. ¿Qué se nos revela? Lo que está oculto. Entonces, justamente la revelación nace en el origen sobrenatural de nuestra fe. Así que la fe cristiana no nace de la imaginación, sino de la revelación divina. Pero cuando nace de la revelación divina, esa revelación implica que el hombre no está imaginando, sino que Dios fue manifestado en carne. Y hay una evidencia contundente. O sea, no hay forma de negar que Jesús no existió. Si nos basamos en el Jesús histórico, solamente en esa visión del Jesús histórico, no podemos negar que Jesús existió. Y la Biblia es el libro que condensa con detalle la existencia de Jesús, de cómo Dios tomó forma de hombre para relacionarse con el hombre, para coger al hombre del tiempo. Mire, el Dios de la eternidad se metió en el tiempo del hombre para coger al hombre del tiempo y llevarlo a su eternidad. Entonces, fíjense que ahí nos encontramos con una relación contundente de la obra magnífica y reveladora de Dios. Así que la fe cristiana no nace de la imaginación, sino de la revelación divina. Además, la revelación produce inspiración. La revelación da iluminación y entendimiento. Y estos procesos fundamentan una experiencia relacional con el Dios que tenemos. Yo les pongo el ejemplo. Los musulmanes, ¿cierto? No voy a hablar mal de ellos. No voy a hablar, no me interesa hablar mal de ellos. Pero, por ejemplo, el Dios de los musulmanes, Alá. Alá es un Dios único como el del cristianismo, poderoso y eterno como el del cristianismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia fundamental entre el Dios cristiano y el Dios musulmán? En que el Dios que enseña la Biblia es un Dios que se relaciona con el hombre. Mientras que Alá, por ejemplo, no se relaciona con el hombre, ni siquiera le revela los acontecimientos que han de suceder, más allá de que, por ejemplo, cuando una persona, estos que se llaman fundamentalistas, se inmolan y se ponen dinamita en su cuerpo y explotan en nombre de Alá, ellos están esperando que Alá de pronto los perdone.
pero resulta que el Dios en el que nosotros hemos creído no es un Dios que está esperando, nosotros no estamos esperando a ver si Dios nos salva, no, al contrario, Él vino, se manifestó y trajo la salvación y ahora nosotros somos salvos por su gracia. Entonces, fíjense que en la revelación, nosotros entendemos el propósito que Dios tiene con el hombre. Y por supuesto, eso inspira, por supuesto, ilumina, por supuesto, trae entendimiento. Pero ese es el escenario de la revelación. Si lo vemos desde el razonamiento, ojo con esto, Dios no anula la mente, Dios no anula la mente. La Biblia en Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y entonces justifica la acción. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios no anula la mente, ¿sí? Y la apologética en este caso busca trabajar de manera articulada con el razonamiento para darle razón al hombre y que podamos tener un encuentro con Dios, pero podamos presentar una defensa real, razonada, argumentada y que pueda existir esa relación entre la revelación y el razonamiento. Pero fíjense que para los ateos o para los no creyentes, porque tenemos que establecer quién es el no creyente. A veces nosotros pensamos que los creyentes son los evangélicos bautizados en el nombre de Jesús, que están en la iglesia pentecostal del Distrito 21. Y pues no. Si lo vemos desde una perspectiva académica, el creyente es todo aquel que tiene un sistema de creencias. Eso es un creyente, es todo aquel que tiene un sistema de creencias. O sea que nosotros no solo somos creyentes, que no creen en la doctrina de la unicidad porque no les ha sido revelada, o no creen en Dios porque simplemente no han tenido un encuentro con Él. Entonces, ¿cuál es el argumento principal en ese caso? El razonamiento. Por eso debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que nos pida razón de la esperanza que hay. ¿En quién? En el vecino. No, en nosotros. Entonces ahí es donde el razonamiento, el Señor nos creó con la capacidad de pensar, el Señor nos creó con la capacidad de razonar, así que Dios no nos anula la mente, Él no nos anula la razón. Por eso dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, que podamos comprobar. ¿Y qué es la comprobación? La comprobación no es evidencia. La comprobación no hace parte del ejercicio de la ciencia para mostrar lo que es verdadero. Entonces, en ese caso, la ciencia y el razonamiento dan argumentos importantes de lo que es Dios, cómo obra Dios y bajo qué criterios obra Dios. Por supuesto, en su manifestación en carne. Así que la apologética no solo es defensa, es también una persuasión razonada. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la persuasión no es un engaño, porque a veces en nuestro contexto, lo persuadieron, es como lo engañaron. No, la persuasión es un convencimiento, lo convenció con argumentos. Eso es la persuasión. Entonces, desde el ejercicio propio de tener una persuasión razonada es que mediante argumentos podamos demostrar, podamos convencer al otro que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que Él es existente en sí mismo y que Él es Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ahí tenemos que tener claridades en cómo lo vamos a conectar. Entonces, ¿cómo hablamos desde el fundamento del ADN de la fe? Desde la revelación y el razonamiento. Hasta ahí todavía no les he hablado del ADN, ¿cierto? Hasta ahí todavía no les he hablado del ADN. ¿Qué sí es importante en ese caso? Que exista razonamiento y luego revelación, porque no va a ser de la otra, no va a ser de otra manera. No va a ser de otra manera. Listo, la revelación puede llegar en un momento y puede manifestarse, Dios puede manifestársele a un hombre en un momento dado, es de manera específica, pero ahí no hay, digamos que en ese momento, en esa situación, no hay razonamiento y no nos necesitan a nosotros. Pero cuando no ha llegado la revelación, el razonamiento nos da las herramientas para que empecemos a convencer, a persuadir al otro y en ese caso la revelación llega. Entonces el creyente piensa, evalúa,
dialoga. Así que la verdad no le tiene miedo al escrutinio. ¿Ustedes saben qué es escrutar? ¿Sí saben qué es escrutar? ¿Qué es el escrutinio? Contar, Que llevar lo un indaguen a conteo, uno. conteo. Llevar un conteo, que lo indaguen, cuánto hay, por qué hay, dónde, cómo, quién, que haya un escrutinio, que nada esté oculto. Y la verdad no le teme nada al escrutinio. ¿Sabe por qué? Porque la verdad se explica a sí misma. Así que, en ese sentido, tenemos que tener claridades que desde la perspectiva del razonamiento tenemos que basarnos en la verdad, entendiendo que hay dos tipos, digamos que hay dos tipos de verdades. Si lo vemos desde el derecho, eso lo vamos a ver tal vez en otro momento, pero en principio tenemos que hablar de la verdad y la verdad no le tiene temor a nada. ¿Por qué nos va a dar miedo encontrarnos con personas no creyentes? ¿Quién es el no creyente? El que no tiene un sistema de creyentes, de creencias. No es el testigo de Jehová, no es el católico, ellos son creyentes, creen en otras cosas. No es el adventista, no es el mormón, no, ese no es el no creyente. El no creyente es el que no cree, en que su sistema de creencias es el ateísmo, ¿sí? Él es un no creyente creyente. Él cree que no cree. ¿Sí? Entonces, ese es el no creyente. Y hay otro, el agnóstico, que el agnóstico es el que no niega, pero no cree, ¿cierto? No ratifica, no afirma. Y en ese criterio es donde el razonamiento empieza a tener una relevancia. Es más, los ateos se han venido devolviendo del ateísmo radical al agnosticismo, como que se quedan en un punto medio. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que existe Dios, pero no quieren negar rotundamente que Dios no existe, porque si Dios no existe, ¿cómo negar lo que no existe? Entonces se entra en una contradicción, ¿sí? No se puede negar lo que no existe, porque ahí habría una contradicción realmente, desde la perspectiva lógica y filosófica, eso es una contradicción. No se niega lo que no existe. Y entonces ahí empezamos a construir una dialéctica o un diálogo entre las personas. Ok, no lo niegas. Entonces, tú no crees en Dios. Ok, yo creo en Dios. Supongamos. Entonces yo le digo al hermano Leonardo Polo, hermano Leonardo, ¿tú crees en Dios? Y yo me comporto como un ateo, recalcitrante. Yo digo, yo no creo en eso que tú crees. ¿Cómo harías para convencerme? Y entonces a veces empezamos a hablar de nuestras experiencias. Y resulta que la gente no nos está pidiendo experiencias, la gente nos está pidiendo razones, argumentos. Es distinto. Ojo, no significa que no sea experiencial. Por supuesto, todos tuvimos una experiencia, pero no nos están pidiendo la experiencia, nos están pidiendo el argumento. Entonces, recuerdo, tal vez algunos hayan escuchado esta historia, pero recuerdo que alguna vez estaba en la universidad, una compañera de la universidad me dijo, yo no entiendo tú por qué eres cristiano. Y entonces yo no le saqué la Biblia a darle con la Biblia en la cabeza. Yo le dije, hey, venga, ¿tú por qué estás en la universidad? Yo, porque vine a aprender. ¿Te cambió la vida? Sí, me dio calidad de vida. Y yo le dije, exacto, el Evangelio es una escuela. Y en esa escuela se aprende a vivir bien. Pero la ventaja de vivir bien en esa escuela es que tienes relación con Dios y la relación con Dios te cambia la vida. ¿Le saqué la Biblia? ¿Le saqué la Biblia? No, no le saqué la Biblia. Le di un argumento, una razón. Porque me preguntaba por qué tú eres cristiano. No encuentro la lógica de por qué eres cristiano. Entonces, a veces nuestra respuesta no necesariamente tiene que ser en un primer momento de corte bíblico, sino que tiene que ser una respuesta razonada, pensada, argumentada, para empezar a darle una opción y entretejer un diálogo y no crear una barrera. ¿Comprendida esta relación entre revelación y razonamiento, mis hermanos? ¿Sí? Ok. Continuemos. Hablemos ahora sí, ¿por qué hablar del ADN de la fe? Hablemos del ADN. ¿Ustedes saben qué es el ADN?
¿Sí? ¿Qué es el ADN? El ácido disborronucleico. Ya se parecen a un señor presidente hablando. Es el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Es el ácido desoxirribonucleico. Fíjense que el ADN como tal, en su estructura, el ADN es el que transmite la información genética de una generación a otra. Les pongo un ejemplo. Para que usted y yo naciéramos, tuvo que haber una relación sexual entre papá y mamá. ¿Sí? Entonces, papá aportó el espermatozoide, mamá aportó el óvulo. El espermatozoide tenía la mitad de la información genética, el óvulo tenía la otra mitad de la información genética. Cuando se combinaron los dos, por allá en las trompas de Falopio, que se formó el cigoto, allá adentro, entonces se combinó la información genética y entonces el ADN de papá y el ADN de mamá se conjugaron en una célula y ahí se codificó la vida biológica. Así que el ADN es la molécula biológica que transmite la información genética o la herencia genética de una generación a otra. ¿Comprendido, hermanos, ese término biológico? ¿Sí? Estamos en clase de Amén. biología. Empezamos con la clase Amén, de amén. biología, ¿cierto? Ahora, ¿qué relación existe si pudiéramos hacer una analogía del ADN que codifica la vida biológica? Es que si lo vemos si el ADN, si vamos a ver el ADN de la fe, pues la fe codifica nuestra identidad espiritual. Es decir, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Así que nuestra argumentación y nuestro código identitario o nuestra identidad está referida por la fe en quién. ¿Por la fe en quién? En Dios. Dios. En Dios. Por eso la fe per se, como nombre, como título, es una convicción. Por eso hay personas que tienen fe, pero no necesariamente tienen fe en Dios. Entonces, la diferencia en nuestro caso es que nuestra convicción o nuestra identidad, nuestro código identitario espiritual es la fe, porque la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Y empieza a dar unos ejemplos. Dice, porque por la fe, ¿cierto? Empieza a dar la argumentación, Hebreos empieza a dar una argumentación muy interesante. Así que si el ADN codifica la vida biológica, la fe codifica nuestra identidad espiritual. En ese sentido, nosotros creemos que a partir de la revelación divina, de la inspiración y la iluminación y el entendimiento, nosotros podemos tener una convicción que nos relaciona y nos permite interactuar de manera física y espiritual con un Dios que es sobrenatural. ¿Sí? Y eso es disruptivo a todas luces. Eso es distinto a todas luces. Por eso la fe cristiana, en principio, es una fe que mueve montañas. ¿Sí? Yo todavía no he visto la primera montaña movida por la fe. ¿Sí? En el sentido literal, ¿cierto? Todavía no la he visto. Pero fíjense que desde la experiencia del hombre, la fe mueve montañas. ¿Por qué? Porque tiene un código de identidad. ¿Qué características tiene el ADN? El ADN tiene una característica y es que contiene la información genética. Hay unas moléculas, me voy a adelantar aquí un poco. El ADN es el lenguaje químico que se expresa en cuatro letras, en la A, la T, la C y la G. Y esos son unos nombres. ¿Cuáles nombres? Son el nombre de unas moléculas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Esos son los nombres de la identidad biológica de nuestros genes. Así que, ¿qué tenemos allá adentro de nuestras células, en los cromosomas, allá en la parte más interna?
tenemos moléculas que nosotros las llamamos adenina, timina, guanina, citosina. La adenina se conecta con la timina y la citosina se conecta con la guanina, ¿cierto? En esos pares. Por eso nosotros los llamamos pares de bases. Así que el ADN, en principio, nos da una identidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula de ADN, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien aquí tiene ojos verdes dentro del, dentro de la sala? ¿Hay alguien que tenga ojos verdes? Ninguno. Sí. No. Levante la manito. Ninguno. Mano Robinson. ¿Tiene como ojos verdes? No. No. Fíjense que, por ejemplo, los ojos verdes, el color verde de los ojos se expresan. Es muy especial porque el porcentaje, si usted divide el 100% en 4, entonces solamente hay un 25% de probabilidad de que ese gen se exprese. Hay un 25% de probabilidad de que ese gen se exprese. Y ahí es donde empezamos a entender que cuando nosotros tenemos la fe, que nos da una identidad. No nos basamos nosotros necesariamente en probabilidades, pero sí nos basamos en una relación única y poderosa que nos permite tener un encuentro con Dios. ¿Por qué hablar del ADN de la fe? Porque desde una defensa argumentada tenemos que involucrar la ciencia, tenemos que involucrar la teología y tenemos que involucrar la apologética y tener una visión integradora, holística del diseño divino, de cómo fuimos diseñados, de cómo fuimos desarrollados, de cómo fuimos construidos, de cómo el Señor operó en nuestra naturaleza para que usted y yo pudiéramos estar aquí, aún desde una naturaleza caída. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué la teología? ¿Y por qué la apologética? Y yo aquí le pondría una palabra más, la teología cristiana, porque la teología como teología, en su definición pura y dura, que es la reflexión profunda sobre Dios, es una reflexión profunda sobre Dios y en su relación con el ser humano, ¿cierto? Una reflexión profunda sobre Dios y sus obras en relación con el ser humano. Entonces la teología, en ese caso, centra su acción en dar respuestas a lo que es nuestra creencia y cómo nuestra creencia se desarrolla. En ese caso, la apologética pues está dentro del componente teológico que presenta defensa y desde ahí tener una visión que nos integre a todos. Y hay una pregunta y es, ¿qué tienen en común la fe cristiana y el ADN humano? ¿Qué tienen en común la fe cristiana y el ADN humano? ¿Hay alguna respuesta para eso? La identidad. do- La identidad, que así como existe en el código genético humano unas letras que nos identifican, en nosotros existe una relación con Dios que nos da identidad y nos hace únicos frente a Él y adicional a eso nos permite tener una interacción con Él. Pero tenemos que empezar a tener un componente de relacionamiento con Él. Hablemos del ADN desde la realidad científica y desde la maravilla del diseño. Nosotros tenemos de alguna manera que ser confrontados y en ocasiones somos confrontados cuando en el mundo en el que estamos frente a una respuesta extraña, una respuesta no congruente con nuestra línea de pensamiento. Entonces hay unas características en la apologética en el mundo moderno, ¿cierto? O más bien en el mundo contemporáneo, porque nada más viejo que el modernismo, pero sí en el mundo contemporáneo. Y fíjense que desde esa perspectiva, el mundo en el que nosotros estamos es un mundo sincrético, es un mundo pseudocristiano, es un mundo emocionalista y está influenciado por tendencias dañinas como la nueva era. Por eso es que hoy tenemos cristianos que son marxistas, por ejemplo, y eso es muy raro. Eso es muy raro. Un cristiano marxista. Y un cristiano marxista no ha entendido a Cristo y no ha entendido a Marx. Realmente no lo ha entendido.
pero lo trabajan desde un pseudo cristianismo. Si lo hablamos desde un neopentecostalismo, entonces hoy se relaciona las tradiciones de la nueva era con el cristianismo ortodoxo. Y entonces solo nos basamos en la política o en la teología del amor, pero no hablamos del pecado. Y resulta que la defensa de la fe implica que se debe crear una conciencia en el hombre que relacione su condición pecaminosa sin decirle que es pecador, porque lo puede afectar desde su comportamiento, desde su visión. Pero cuando la visión de Dios llega a la vida del hombre, nuestra vida empieza a cambiar. Así que nosotros debemos de confrontar a través de afirmaciones sobre la noción, ojo, la noción de un ser perfecto que al final cambia nuestra vida y que nos perfecciona en él. ¿Me hago entender con esa afirmación, mis hermanos? Ojo, es importante que nos confrontemos nosotros y nos preparemos para dar respuesta y para enseñarle a otros desde adentro que nosotros nos perfeccionamos en la obra de Cristo precisamente porque Él es perfecto. Y entonces en esa relación empezamos a generar esa realidad científica y esa maravilla del diseño. Así que en este sentido, podemos decir, por ejemplo, y podemos afirmar que Dios es uno y que debemos, y no solo que Dios es uno, sino que debemos vivir como uno. Porque, por ejemplo, la defensa de la doctrina de la unicidad no es solo la doctrina de la unicidad decir que Dios es uno, sino que desde el propósito de la doctrina implica que nosotros podamos explicar la relación que existe entre esa identidad de único, esa cualidad de uno y único con nuestro comportamiento. Por eso el apóstol dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y eso habla de identidad. Incluso la doctrina de la unicidad nos habla de una identidad única, que lo cualifica de único y nos da una identidad. Si lo vemos desde la perspectiva del ADN, entonces tenemos unas cadenas o unas moléculas que nos dan una identidad. Entonces ahí estamos. El ADN es un lenguaje. Francis Collins. ¿Han escuchado hablar de Francis Collins tal vez? ¿Sí o no? ¿Han escuchado hablar de algunos sí, algunos no? Francis Collins fue el director del proyecto Genoma Humano. Muy interesante. Él dirigió la investigación que relacionaba el descubrimiento del genoma humano. Entonces tenemos alrededor de 33.000 genes que codifican para una cantidad de proteínas y así es que opera biológicamente la vida. ¿Qué es lo interesante de Francis Collins? Que él era ateo. Era un ateo recalcitrante. Y cuando él se encuentra con esta investigación, él dice, está un diseño como, no exista un diseñador para un lenguaje como este. Estaba dando referencia que el ADN como lenguaje presupone que existe un autor. Y la fe tiene un autor. La Biblia dice que que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que el ADN presenta una realidad científica y una maravilla del diseño, pero también lo relaciona desde la identidad que tenemos como hijos de Dios mediante la fe, que nos genera una identidad y nos conecta con Cristo. Así que una característica muy interesante desde la defensa de la fe es que es fundamental tener claro qué somos. Somos lo que creemos, lo que vivimos y en quien creemos. Realmente ahí es donde nosotros estamos, donde hacemos lo correcto, creemos en lo correcto, aprendemos lo correcto. Y hay que tener claridad que el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, sino a convencernos. El Espíritu Santo no nos vino a emocionar. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, sino a convencernos. Y estamos invitados a presentar una defensa entendiendo lo que nosotros conocemos,
entendiendo que hacemos lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. No pretendemos nosotros convencer a otro, porque nosotros no convencemos ni a nuestros propios hijos. Cuando nosotros intentamos convencer a nuestros propios hijos, ellos toman una decisión distinta, muchas veces. Pero cuando el Espíritu Santo es el que obra en la vida de una persona, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer y lo convence. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo posible, porque lo imposible lo hace Dios. Desde esa realidad científica y maravilla del diseño, fíjense que en el diseño y complejidad de cómo fuimos creados desde lo biológico, hay 3.000 millones de pares de bases. Ojo, 3.000 millones de pares de bases. ¿Se acuerdan adenina, timina, guanina, citosina? Esos pares, el par adenina, timina y el par guanina, citosina, de esos pares de bases, existen 3.000 millones de pares de bases en nuestros genes. 3.000 millones de pares de bases. ¡Wow! Eso me habla de que existe un diseñador y que existe. Es más, eso no restringe. Y yo les voy a decir, fíjense que la evolución habla de un ancestro común. ¿Saben? Ustedes lo han escuchado anteriormente, ¿cierto? La evolución basa su argumentación en que existió un ancestro común. Pues yo quiero decirle, la Biblia ni siquiera pelea con eso porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que si tenemos un ancestro desde la perspectiva biológica, ese se llama Jesús de Nazaret, porque Él nos dio una identidad y nos hizo únicos y nos dio unas cualidades que nos hacen únicos. Y ahí hay una complejidad. En ese diseño hay una complejidad. Díganme, ¿quién puede hacer un diseño de esos? Nadie. Hermanos, es muy particular. Mire, yo enseño sobre el ADN. Yo doy clases sobre biología molecular. Y cuando yo me empiezo a encontrar con que resulta que para que se forme el ADN a nivel biológico se necesitan unas proteínas. Y esas proteínas ayudan a formar el ADN, pero a la vez el ADN forma esas proteínas. Y entonces la pregunta que uno haría en ese caso es, ¿qué relación existe entre un elemento y el otro? Y es que para que puedan existir uno y que sean dependientes del otro, nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y desde la condición biológica se nos permitió tener una interacción distinta y nosotros damos respuesta y somos respuesta de la obra de Dios. Allá, un día, cuando diseñó al hombre. Si lo vemos desde el ADN como metáfora de la fe cristiana, entonces podemos decir que el ADN de la fe nos habla de doctrina, nos habla de testimonio y santidad como un código espiritual. El ADN de la fe nos implica que nosotros debemos tener un verdadero encuentro con nuestro Dios y que nosotros debemos tener una doctrina que nos enseña, que nos da camino. Y nosotros debemos empezar a hablar claro, contundente sobre la doctrina de la unicidad, no sobre la doctrina del cristianismo, porque el cristianismo el cristianismo no se cataloga como doctrina, sino como religión, pero sí tenemos que generar una identidad desde la doctrina y saber que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Hoy tenemos una realidad, mis hermanos. Hoy tenemos una realidad y esa realidad es la siguiente y es que cada vez más cada vez más nuestros jóvenes conocen menos de la doctrina. ¿Y sabe que esa situación se vivió en el pasado? Esa situación se vivió en el pasado cuando Josué estaba a punto de morir. Él les hizo un reclamo y les dijo, se han olvidado de todo lo que ha hecho Dios por ustedes, pero les dije, al final de todo, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que desde la perspectiva de la fe, tenemos que tener una identidad y dentro de esa identidad está nuestra doctrina. Hay unos paralelos entre el ADN y la fe. El código es la doctrina, la replicación es el discipulado. Fíjense que el ADN se replica, ¿sí o no? ¿Cómo nacen las células? Usted alguna vez se ha expuesto al sol, ¿cierto? ¿Alguna vez se ha quemado con el sol? ¿Sí o no?
¿Cierto que sí? ¿Y qué Sí, pasa cuando señor. una persona se quema con el sol? Se mueren unas células de los tejidos. Se muere ese tejido externo, se muere. ¿Y qué pasa? Quedan células muertas, pero internamente se empieza a regenerar ese tejido. Y para que el tejido se regenere, se requiere que ese ADN se replique. Así que si el código que nos define es la doctrina tiene que replicarse mediante el discipulado. Y nosotros tenemos que empezar a generar unas estrategias. Hoy estamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un discipulado. Y el equipo de Teológica y el equipo de la FEC y el equipo del Distrito 21 viene trabajando justamente para consolidar una estrategia porque necesitamos presentar una defensa activa, viva, verdadera de lo que nosotros creemos y presentar un razonamiento verdadero, real, contundente, que le permita al ser humano entender quién es Dios y qué hace Dios. Porque la fe define la identidad espiritual del creyente. La fe nos define, nuestras convicciones nos definen, pero no nos definen desde el discurso, nos definen desde la acción. La fe no nos define desde el discurso, no. Tenemos el apologeta, en principio, tiene que llevar a las personas a la acción mediante el razonamiento, porque la fe no nos define desde el discurso, la fe nos define desde la acción. La Biblia dice que la fe sin obras es muertas, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí nos define mediante las obras, mediante las acciones que tomemos, mediante las que estamos creyendo que Dios hace esto, Él lo hace, pero tenemos que llevar a la gente a esa creencia razonada, real, verdadera, que nos conecta con Cristo. En un mundo marcado por el relativismo moral, el emocionalismo espiritual y la pseudociencia, necesitamos regresar al núcleo. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo de la célula. ¿En qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Y cómo lo vivimos? A veces a nosotros nos preguntan, a veces vuelvo al tema, a veces nos preguntan por qué crees lo que crees y nuestra respuesta es contar la experiencia de manera inicial. No, eso nos están preguntando por qué, nos están pidiendo razón de la esperanza, nos están diciendo, hey, venga, cuéntame por qué crees. Ese Dios, y la forma, el reclamo es hostil, es duro. El reclamo es duro, es hostil. Siempre te van a atacar y nunca te van a hablar suave. Así que necesitamos hombres y mujeres preparados para responder con mansedumbre frente al ataque de otros. Siempre tenemos que estar listos para responder y uno tiene que prepararse para responder suave. ¿Usted alguna vez ha conducido carro, por supuesto, o moto, por supuesto? ¿Y qué pasa cuando alguien se le atraviesa? ¿Cierto que empieza a hervirle como la sangre? Como, ¿cómo se le ocurre meterse aquí? Pues resulta que tenemos que prepararnos para presentar defensa con mansedumbre. Y ahí, mis hermanos, ahí empezamos a tener una relación con Dios. Si hablamos de la teología del diseño y Dios como autor de la estructura, pudiéramos relacionar a Génesis 1.1 con Juan 1.1, Dios como creador intencional y la palabra que ordenó todo lo que existe. Si miráramos el Salmo 139.14, la Biblia dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. El diseño apunta a un diseñador, a una precisión y a una vida intencional. Y nuestro ADN hace referencia a esa estructura. Y si lo vemos desde la fe, Dios hizo, no teníamos, no había cómo creer en un Dios. Por eso la gente no creía, solamente para los hebreos existía una relación porque Dios se les había manifestado, pero para el resto del mundo no había un Dios. Y el hombre se creó sus dioses. Pero cuando Él desarrolla un proceso mediante el cual Él se manifiesta al hombre para darle a entender al hombre su obra redentora, entonces encontramos que ahí hay un diseño, ahí hay un lenguaje, hay un mecanismo, una relación que nos permite conectar con Dios. Por eso es que nosotros necesitamos empezar a entender que desde el diseño nuestro, nosotros tenemos una estructura que habla de quién es Dios. Y desde el diseño nuestro nosotros empezamos a relacionar la obra de Dios.
Por eso nosotros necesitamos tener una apologética tal vez basada en el diseño del ADN. Puede ser, pero más que eso, tenemos que hablar del argumento del diseño inteligente. El ADN requiere una causa inteligente, como la fe requiere un Dios verdadero y poderoso. La defensa de la fe, desde la estructura de la creación, requiere un desarrollo específico, pero la creación habla en sí misma de un Dios que es creador. Y cuando lo vemos desde el discipulado y la enseñanza con base estructural y coherente, entonces tenemos cómo empezar a hacer una relación con Dios y plantear una conexión con el ser humano para mostrarle al ser humano quién es Dios. Mis hermanos, fíjense que la apologética basa su acción, justamente, la apologética basa su acción en entender puentes y decirle, yo le puedo decir al hermano Duber Cuellar, hermano Duber, venga, conversemos. No porque usted, entonces me va a decir, no porque usted es cristiano, él es ateo, supongamos. No porque usted es cristiano y yo con usted no me conecto. No, venga, hablemos de otras cosas. Si se da la conversación de Dios, pues lo conversamos, pero necesitamos tener unas respuestas argumentadas y cercanas con las personas. Y ahí entonces empezamos a generar un espacio, necesitamos empezar a generar un espacio de interacción que nos conecten con Dios y que por supuesto presente una defensa argumentada y en relación con el hombre y de lo que él hace mediante la fe. Finalmente, así como el ADN codifica la vida, la fe codifica el testimonio cristiano. Como dijimos, en un mundo sincrético, confuso y fragmentado, nuestra respuesta debe ser una fe informada, experimentada y proclamada. Y así como se habla de Génesis 1.1 y Juan 1.1, el Creador habla y su palabra da vida y sentido. Así que cuando el hombre se conecta con Dios mediante la fe, la única respuesta verdadera es la transformación y un lenguaje de conexión espiritual mediante el amor que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe que no se reproduce está muerta, como el ADN fue diseñada para multiplicarse. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quisiéramos tal vez abrir espacio, creo hermano Robinson nos había pedido un espacio para las preguntas. Amén, hermano Carlos, muchas gracias. Y bueno, invitarlos a que levanten la mano. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar entonces un corazoncito y usted le da clic ahí, dice Raise Hand. Entonces, eh, ahí le puede dar clic y levanta su mano si tiene una pregunta, si tiene alguna inquietud. Nuestro hermano Carlos está pues dispuesto a escuchar. Así que damos espacio en este momento para que usted pueda levantar su mano. ¿No hay preguntas? Yo creo que más ¿No hay bien están preguntas? un poco tímidos. Yo creo, mis hermanos, que fíjense que estos espacios se dan para generar un conocimiento, pero también para buscar herramientas, ¿sí? Para explicar qué podemos hacer frente a determinadas situaciones. Bien, pues, hermano Robinson, puede dirigir este espacio. Hermano Carlos, ¿me recuerda la pregunta que me hizo? No, ya están levantando la mano, de hecho, Sí. usted Moderar, modera este moderar el espacio. espacio. Ok, moderar. Ok, listo. El hermano Duber Cuellar levantó la mano. Hermano Duber, puede Sí. abrir el micrófono.
Bueno, Dios le bendiga, mi hermano Carlos, y saluda a todos los hermanos aquí presentes. Y creo que hay muchas dudas. Yo estuve muy atento, pero pues ahí creo que hay dudas en algunos puntos. Pero bueno, quiero hacer una pregunta sencilla y es lo que yo logré entender, ¿no? Pues si la apologética se trata pues de pronto de sustentar la fe cristiana a través de razonamientos y de argumentos, digamos, de una persona, por decirlo así, atea o agnóstica, se da la oportunidad para tener esa conversación con esa persona. ¿En qué momento podemos o cómo podemos canalizarlo y llevarlo a la Biblia? Una vez hablando después de argumentos eh, científicos o, bueno, razonamientos. ¿Cómo lo podemos, pues, digamos, cómo podemos llevar esa conversación más a profundidad hacia la Biblia? Esa pregunta es muy interesante, hermano Duber. Realmente, fíjense que la apologética busca crear puentes, ¿cierto? Pero de entrada para el que no cree, de entrada para el que no cree, si yo le pongo la Biblia de frente, en vez de tender un puente, voy a levantar una pared y voy a generar una barrera, ¿cierto? Entonces, fíjense que en principio, digamos que la argumentación empieza a basarse desde un discurso relacional, cercano, amable, ¿sí? Desde un discurso en el que, miren, realmente hay que establecer diferencia y eso hace parte de otro tema que también se trabajó en el Congreso donde estuvimos de apologética, y es cuál es la diferencia entre evangelización y apologética. ¿Existe una diferencia o no existe una diferencia? Porque nosotros invitamos a todo el mundo a evangelizar, ¿cierto? Y entonces los pastores invitan a los creyentes, a la iglesia, hermanos, vamos a evangelizar, pero la pregunta es, ¿qué va primero, la apologética o el evangelismo? Y la respuesta ahí es, depende. ¿De qué depende? De que en qué momento, cuando yo me encuentro con una persona, yo salgo con la intención de evangelizar. Llamemos evangelismo a la acción de ir a llevar el evangelio, ¿cierto? Pero fíjense que en ese caso las personas salen con la idea de evangelizar. Y yo, buenas, señor, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está? Venimos en el nombre de Jesús, venimos a hablarle de la palabra de Dios. True, por favor no me hable de eso, que yo no creo nada de eso. ¿Qué herramienta va a utilizar? ¿Va a seguir con el evangelismo? No, venga, señora, venga, que usted necesita a Dios. Yo no necesito de eso, ya le dije. No, entonces se va a condenar. No, venga, es que eso dice la Biblia. Y la respuesta es no. Yo tengo que basar, de hecho la apologética utiliza la pregunta como argumento y entonces basa su acción en la pregunta. Lo primero que busca la apologética no es llevar un mensaje, no. Lo que busca la apologética es entender la razón del que no cree, por qué no cree. Así como él quiere entender por qué creemos, nosotros debemos de entender el por qué no cree y a partir de ahí empezar a tener una relación conversada, dialogada y ya está. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda para que una persona, por ejemplo, un musulmán llegue al cristianismo? Ya está medido. Se demora alrededor de 7 años. 7 años. Una persona hablándole, un cristiano hablándole a un musulmán, como amigos, tomándose un café, yendo a lugares y concertar. Entonces, fíjense que la apologética busca su acción desde el razonamiento. Entonces, utilice la pregunta. ¿Cuándo lo lleva a la Biblia? Cuando usted necesite, cuando usted necesite ya empezar a demostrar que su sistema de creencia es un sistema basado en la Biblia. Entonces, si usted dice que Dios no existe,
porque los científicos dicen que Dios, algunos científicos dicen que Dios no existe y ese es su argumento, entonces permítame, yo le muestro que mediante la Biblia, que es el libro sagrado del cristianismo, yo le puedo demostrar por qué Dios existe. Y entonces empiezo a llevarlo en una relación amable, cordial, razonada, y claro, por supuesto, yo no me puedo alejar de la Biblia, es decir, no me puedo separar de la Biblia, pero tengo que ir construyendo las condiciones para que eso se dé. No puedo llegar con la Biblia a darle bibliazos y a darle argumentos, porque el evangélico pentecostal es una persona, yo le voy a decir, y lo digo con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto, es una persona que conoce muy bien la Biblia, la maneja muy bien en su gran mayoría de veces. Entonces, si nos vamos de frente con un argumento desde la Biblia y no construimos al otro desde el argumento, desde su razonamiento, pues va a ser muy difícil. Primero tenemos que entender al otro. ¿Por qué el otro no cree? ¿Cuál es su condición de no creencia? ¿En qué nivel? Fíjense que Richard Dawkins, que es uno de los ateos más recalcitrantes que existe hoy en la actualidad, profesor emérito de biología evolutiva de la Universidad de Oxford, él cataloga el ateísmo en 7 niveles. Y él dice que él está en el nivel uno y que si existiera el nivel cero, él sería el nivel cero. Entonces, fíjense que bajo ese criterio hay personas que están cerradas y trancadas por dentro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos a una persona que está completamente cerrada? A partir de la Biblia, la respuesta es no. Tengo que dar argumentos a favor del diseño, por ejemplo, el ADN, por ejemplo, los planetas, por ejemplo, el cosmos, por ejemplo, venga, si existe un diseño, tiene que existir un diseñador, ¿sí? Y esa es la analogía del relojero inteligente. Entonces, fíjense que ahí es donde empezamos a crear las condiciones. En algún momento tenemos que llegar a la Biblia. Claro que tenemos que llegar a la Biblia, porque realmente la fe viene por el oír la palabra, no por nuestros argumentos, pero tenemos que empezar a construirlo y crear en esas personas un mecanismo, como bajarle las defensas, básicamente. ¿Me hago entender, hermano Duber? ¿Le queda claro? Sí, claro, totalmente claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta al respecto? Mano Robinson. Bueno, hermano Carlos, está levantando la mano el hermano Arquímedes, pero antes de él estaba, bueno, una hermana había levantado la mano, no recuerdo muy bien el nombre, sino que ya la bajó. La hermana Mireya Cedeño. Puede abrir el micrófono, hermana Mireya. Dios los bendiga, buenas noches. Pues más que una pregunta es como un aporte de lo que yo analizo. Eh, Muchas personas requieren de razonamiento, ¿cierto? De una respuesta. Pero más que una respuesta, el Señor siempre trabaja con el corazón. Cuando usted tiene todos los argumentos, el conocimiento dentro de su mente y no la tiene dentro del corazón, es muy difícil llegar a tener esa fe equilibrada en el Señor. Pero si usted le llega al corazón, que eso es lo que hace el Espíritu Santo, trabajar en el corazón de las personas, es más probable de que la mente no lo bombardea a uno cuando uno cree desde el corazón. Entonces, es mi forma de analizar y ese trabajo prácticamente lo tiene el Espíritu de Dios, el de trabajar en el corazón de las personas. Sí, yo puedo dar argumentos, yo puedo tener mucho conocimiento en mi mente, pero aquí en mi corazón nada pasa. O sea, sí, sí existe un Dios, yo sé que Él me ayuda, Él me ha dado esto, he visto esto en Él, pero realmente si no está en mi corazón, como esa semilla sembrada en buena tierra, pues no va a dar fruto. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermana Mireya. Fíjese que usted toca un tema ahí bien interesante y es que usted toca la emoción de los individuos, ¿cierto? Justamente, y digamos que desde la condición o desde la naturaleza humana, por supuesto,
y lo dije durante la sesión, y es que nosotros podemos dar argumentos, pero el que convence es Dios, definitivamente, ¿sí? Definitivamente, nosotros damos argumentos y ese argumento empieza tal vez a retumbarle en la mente a la persona, pero al final el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, pero sí tenemos que hacer el acompañamiento, ¿sí? Tenemos que empezar y tiene razón, no se trata de dar solo argumentos y argumentos y argumentos y argumentos, pero frente al que no cree, y la Biblia dice que a los necios, en principio, por ejemplo, hay que resistirlos, pero ¿cuáles son los necios? Los necios no son los que no creen, son los que sabiendo que existen, niegan su existencia, ¿cierto? Y ahí es donde hay una necedad. Entonces, a esos hay que resistirles. Y claro, digamos que el que hace la obra ahí es Dios. Definitivamente, no hay argumento más contundente que la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y eso es disruptivo, eso es contundente. Ahora, desde la perspectiva de lo que hace Dios, nosotros no podemos compararnos con Dios, por supuesto, pero sí tenemos que abrir el puente, tender, como cuando hemos usado la analogía de tirar la red. Nosotros tiramos la red y hay pescados, hay peces que se resisten a quedarse en la red y se resisten y se resisten y se resisten. ¿Qué tiene que hacer el pescador? Tirar con más fuerza, sostener con firmeza y a partir de ahí construir al otro, ayudar a construir para poderlo, por lo menos quitarle esas escamas que los vuelven tan resistentes, ¿cierto? Entonces fíjense que eso es un tema muy interesante, pero usted lo plantea desde el que cree, ¿cierto? Desde el que cree, porque ahí hay una diferencia. En el que cree la apologética ya no es una apologética clásica como la que nosotros hablamos aquí, ya es una apologética doctrinal, ¿sí? Y la apologética doctrinal es una apologética ya no entre no creyentes, sino entre creyentes que creen distinto. Entonces les pongo el ejemplo, un trinitario con un pentecostal, un testigo de Jehová con un pentecostal, un mormón con un testigo de Jehová. Entonces ahí ya no vale tanto el argumento, sino la palabra y la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Muchas gracias, hermana Mireya. El hermano Arquímedes había levantado la mano. No sé si está en este momento presente. Amén, mi hermano, amén. Bueno, luego sigue Hermano, la el hermana Señor, Claudia. hermano, el Señor les bendiga. Mi hermano Carlos, todos y cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Tenía una pregunta o la apologética a que un ministro o pastor descubra los dones espirituales o la posición de cada cristiano. Hermano, tal vez alguien le comprendió, yo le escuché bastante entrecortado. No, hermano Arquímedes, si quiere, puede cerrar la cámara, cierre la cámara para que no tenga interferencia. Listo, vuelva a hacer la pregunta. Mi hermano, la pregunta es, ¿cómo y en qué la apologética ayuda a que un ministro un pastor? Hermano Arquímedes, yo le propondría que lo escribiera porque la señal está bastante débil. O el diaconado. Sí, Eh, él eh, tiene un eh, delay. eh, Sí, hermano Arquímedes, no tiene buena señal. Arranca bien, pero es audio. No sé si pudiera escribir o si hace parte de algún satélite enviar el audio. Nosotros estamos atentos. Hermana Claudia Carvajal. Amén, hermano.
Dios les bendiga a todos. Bueno, según mis apuntes y lo que logré entender, la apologética es en sí eh, como defender lo que hemos creído y la fe que tenemos, ¿cierto? Eh, y tratar pues como de convencer, bueno, de dar a conocer y que el Espíritu de Dios convenza a la persona para que crea en Él. Hay situaciones que se presentan de que uno habla con personas, bueno, les da a conocer al Señor, les muestra de pronto la doctrina de la unicidad, les habla de la fe y ellos están de acuerdo en todo, creen en todo y dicen que sí, que así como uno les está hablando, que así es, pero de ahí no pasa, o sea, no avanzan ni dan frutos de estar creyendo. Entonces ahí, digamos, ¿cómo sería el proceso? Ahí, porque pues ellos dicen creer, pero no dan frutos, digámoslo así. Hermana Claudia, a ver, digamos que la apologética, usted en sus apuntes y en la relación de la apologética, por supuesto, sí es una defensa, es un mecanismo de defensa en el que se presentan argumentos de manera respetuosa y reverente, como dice el apóstol Pedro, frente al que nos pide razón de la esperanza, o sea, frente al no creyente. Y esa es una condición distinta al que cree. Vuelvo e insisto, el creyente, el que ya cree en algo, es decir, si es católico, si es trinitario, si es mormón, él ya tiene un sistema de creencias. Entonces ahí lo que hay que hacer, la apologética en ese caso, se centra en presentar la doctrina de manera clara y contundente, ¿cierto? Porque él ya tiene un sistema de creencias. Ahora, bajo ese criterio hay que enseñarlo y por supuesto la obra es del Espíritu Santo. Y lo mencionaba la hermana Mirella. Ahí no vale, no hay un argumento que valga, que sea más poderoso que la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y creo que eso tendría que ser contundente. A diferencia del que no cree. El que no cree, como no cree, o él cree que no cree, entonces hay que empezar a construirlo desde adentro y empezar a establecer una relación, una comunicación, un espacio de interacción con esa persona para irlo llevando. Y cada vez, ahora sí como planteaba el hermano Duber, irlo llevando pasito a pasito hasta la Biblia. Y en la Biblia enfrentarlo a ese panorama espectacular de la obra redentora de Cristo porque eso es un panorama espectacular. Entonces, ahí es donde empezamos a construir a la persona desde lo que él piensa, desde lo que él tiene. Pero hay que establecer esa diferencia entre el que cree y el que no cree. Bueno, hermano Carlos, aquí hay una pregunta en el chat. El hermano John Acosta dice, ¿el argumento es para el incrédulo y el conocimiento bíblico es para el que tiene alguna creencia? Otra vez, el argumento es para El el argumento es para incrédulo. el incrédulo y el conocimiento bíblico es para el que tiene alguna creencia. Esa es una muy buena pregunta. Sabe que de entrada uno diría que el argumento es para todos. Fíjense que yo voy a decir algo que puede ser pesado, tal vez hostil, pero a veces tenemos creyentes dentro de las iglesias, digamos que desde el perfil creyente, que no creen. ¿Me hago entender? Porque, y lo mencionaba la hermana, desde el fruto, ¿sí? Es decir, no hay una relación o no hay una respuesta desde el fruto del Espíritu. Cuando uno cree, está convencido, hay una respuesta de Dios en la vida del creyente. Y esa respuesta de Dios se hace efectiva a partir del fruto del Espíritu Santo. Y ahí eso es importante. Tenemos creyentes que empiezan a hacer preguntas más difíciles de las que normalmente se esperan y empiezan a tener más dudas de las que uno normalmente esperaría de un creyente. Entonces, a veces hay que usar el argumento tanto para el incrédulo como para el que tiene alguna creencia, ¿cierto? Desde el argumento. Por supuesto, el conocimiento de Dios
eh, más que el conocimiento es el mensaje de Dios, porque si bien Él es el dueño del conocimiento y la sabiduría, Él es el dueño de la inteligencia. El mensaje, la Biblia nos trae es un mensaje, ¿cierto? Que claro, produce conocimiento, pero la Biblia nos trae es un mensaje. Y es un mensaje de buena nueva, es un mensaje de cambio, de transformación, de salvación, de relación. Entonces, cerrando ese espacio, el argumento es tanto para el no creyente como para el creyente, pero frente a preguntas que puedan suponer una, llamémoslo incomodidad o puedan poner un reto a la hora de dar una respuesta. Y hay que traer el argumento. Y el conocimiento bíblico, por supuesto, es para el que tiene alguna creencia. Yo voy a evangelizar a un trinitario. Yo al trinitario, porque él ya conoce la buena noticia, él ya la conoce. Al trinitario, yo lo que tengo que llegarles con el conocimiento de la doctrina. Y desde la doctrina, sin generar, sin pelear, sin sacarse el puño pentecostal, ¿sí? Empezar a generar un espacio de interacción, ¿cierto? ¿Y por qué crees? ¿Y por qué la Trinidad empieza a explicar esto y empezar a construir que la Biblia dice esto, la Biblia, y empieza a encadenar la Biblia esto, y entonces ahí se le entrega un conocimiento desde la Biblia, que es mucho más profundo quizás desde lo doctrinal, a esa persona que ya cree, tiene un sistema de creencias. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlos. ¿Hay alguien más ya a hacer una pregunta? Estamos ya eh, a 15 minutos de cerrar. Si usted desea hacer una pregunta, esta es su oportunidad. Faber Huertas, hermano Faber. Bendiga a mis hermanos de teología, hermano Carlos también y a todos los hermanos que están aquí reunidos. Un saludo en el nombre de Jesús. Hermano Carlos, qué tan importante, hablando de la fe en, bueno, ya como contenido de todo lo que nosotros creemos, al momento de hablar con una persona, qué tan importante es hablar o sea, en términos bíblicos, ya que a veces nosotros los pentecostales, digámoslo así, somos muy dados a hablarle al Trinitario. La Trinidad no está en la Biblia, pero realmente la unicidad tampoco. O sea, hablándolo en la palabra, en el término unicidad, ¿sí? Y a veces como que nos vamos a esto. Y yo creo que en la parte de la apologética sería muy importante usar los términos bíblicos. Y creo que ahí hay una gran diferencia cuando nosotros empezamos a hablar de la unicidad. Algunos hablan de que Dios es uno, otros, bueno, como que Dios se manifestó en carne y bueno, todo eso tiene que ver, pero en sí, ¿en qué radica? Creo que es muy importante poder nosotros al momento de hacer defensa de la fe, de mostrar lo que nosotros creemos, ser muy contundentes en lo que vamos a decir. Eh, no sé si me voy a entender. Yo tal vez le entiendo, hermano Faber, usted me está hablando de la apologética doctrinal, de la defensa de la doctrina, más no de la defensa de la fe, ¿sí? Es que Insisto, la son dos. fe, o sea, la fe nuestra también está basada en lo que creemos, o sea, en la doctrina, y creo que a veces nosotros con lo que, bueno, la teología y todos esos términos a veces como que nos alejan del lenguaje bíblico, o sea, yo voy es a eso, o sea, qué tan importante, por ejemplo, para mí la unicidad es la doctrina del Dios único. Y creo que si la manejáramos en ese lenguaje, se evitarían de pronto, bueno, muchas cosas, ¿sí? ¿No? Hermano Faber, fíjense, y gracias por ese comentario, yo creo que, y la pregunta como tal, yo creo que ahí hay que ser muy juiciosos desde la perspectiva apologética, porque no nos podemos aislar de la Biblia. Y yo creo que era la pregunta que hacía el hermano Duber también, ¿cierto? Y es,
a las personas, o sea, no nos podemos llenar de, y la manifestación de la hermana Mirella, no nos podemos llenar de tantos argumentos que nos vayamos lejos de la Biblia. ¿Sí? Porque podemos, solo basamos el argumento y el argumento y el argumento. No, siempre tenemos que aterrizar en la Biblia y siempre tenemos que establecer la Biblia como condición de diálogo para la construcción del pensamiento cristiano en una persona no cristiana. ¿Sí? O sea, eso sí tiene que estar, es innegable, es indudable. ¿Que existen unos riesgos? Sí hay unos riesgos. Y está el riesgo de que interpongamos o le demos más valor al argumento y al argumentador que al mismo mensaje de la Biblia. Entonces, la función del apologeta en ese caso basa en que su fe tiene que ser una fe fuerte, una fe firme, una fe sólida que lo lleve a mantener sus convicciones, que lo lleve a presentar una defensa y que al final, desde el argumento, vaya desde el argumento a la Biblia, pero siempre tiene que ir en un proceso ascendente, tiene que ir en un proceso de construcción, tiene que ir en un proceso de crecimiento del conocimiento de Dios en la vida de esa persona que no cree. Es claro, hermano Faber. Sí, señor, muchas gracias, hermano Carlos. Sí, señor. Muy bien. Aquí está la hermana Viviana Leguízamo. También tiene una pregunta. Puede abrir el micrófono, hermana. Dios les bendiga, buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre la revelación. A mí siempre me han dicho que el evangelio es por revelación. ¿A qué se define eso? ¿A que el Espíritu Santo es el que conoce de juicio, de justicia y de pecado? Fíjense Yo la ¿cuál es verdad la soy base nueva de en la el evangelio. Está muy bien, hermana Viviana. ¿Cuál es la base de la revelación? El conocimiento. Es decir, ¿qué es Okay. lo que se revela? En principio, lo que se da a conocer. ¿Sí? ¿Qué es lo que se revela? Lo que se da a conocer. Entonces, el conocimiento. ¿Por qué la revelación es progresiva? Porque está basado en un conocimiento que se va haciendo más claro cada vez. Ahora, desde la perspectiva, resulta, si yo lo pongo en la perspectiva, la Biblia, nosotros usamos el argumento de que efectivamente el Evangelio es por revelación, pero la revelación ya fue dada, la manifestación ya fue dada, el conocimiento ya fue dado. Ahora lo que necesitan las personas es empezar a apropiarse, eso es lo que se llama aprender. ¿Sí? Aprendibilidad y aprendizaje, es aprender ese conocimiento y tomarlo como propio para que ese conocimiento revele a nuestras vidas las acciones que debemos tomar, pero basadas en la Biblia, no en nuestra propia opinión, ¿cierto? Ahora, sí hay que ser claros, hermana Viviana, en el sentido en que el Evangelio es por revelación, sí, pero es que el Evangelio en sí mismo es la revelación. ¿Sí? El Evangelio en sí mismo es la revelación, es el mensaje de Dios para el hombre. Y ahí es donde empezamos a tener ese espacio, esa interacción. Yo de entrada diría que el Evangelio es para todos, ¿sí? El Evangelio es para todos. Si fuera por revelación, entonces esperaríamos que el Espíritu Santo se lo revelara a unos cuantos, pero fíjense que el Evangelio es para todos. Entonces, el argumento de que el Evangelio eh, se le revela el Evangelio a unos y da la idea de que no es para todos. Y resulta que la Biblia habla de la predestinación. A los que antes llamó, a estos también justificó y nos dio el escenario para que todos fuéramos hechos hijos de Dios. Entonces, el Evangelio es para todos, ya mediante la revelación de Jesucristo. Cuando la persona empieza a conocer a Jesucristo y a saber cuáles son sus obras y qué fue lo que Él manifestó, entonces la gente empieza a tener una creencia más fuerte, más sólida y a denotar que la relación con Dios se puede hacer fuerte por la revelación de Jesucristo, pero más que por la revelación, por el mensaje de Jesucristo. Bueno, hermano Carlos, aquí hay otra pregunta, permítame.
Dice, entiendo que la apologética es una herramienta para tejer puentes mediante razonamientos y argumentos sólidos que logran de alguna manera persuadir, que a su vez permiten preparar el terreno para compartir el conocimiento bíblico. ¿Se podría considerar la apologética una estrategia de evangelización? Rotundamente sí, ¿sí? Rotundamente sí. Lo que pasa es que hay que estar preparado. Y Pedro dice, el apóstol Pedro dice, estad siempre preparados para presentar, para dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Y claro, por supuesto, vuelvo e insisto, el acto en sí mismo, cuando nosotros salimos a hablarle a otra persona, es la evangelización, es transmitir el mensaje, el mensaje de salvación, ¿cierto? La buena noticia. Pero desde la estructura del pensamiento, tenemos que definir. Yo no voy yo no puedo decir, tengo la estrategia de ir a hacer apologética a otros. No, la apologética es nuestra. ¿Sí? La apologética es hacia adentro y ya la estrategia es hacia afuera. ¿Cómo estoy preparado para presentar defensa frente a aquel que nos está atacando de alguna manera? Y ahí es donde empezamos a tener una discusión o una relación que nos conecte con esa persona. Insisto, claro, llamémoslo una estrategia de evangelización. De hecho, es un componente dentro de la teología que nos dice, hey, debes de saber esto, conocer esto e ir llevando a las personas cada vez más para darle una respuesta convincente de Dios a esa persona. Pero tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque si a ti te hablan de física, si te hablan de biología, si te hablan de ciencias, si te hablan de otras, digamos que de otras argumentaciones, ¿cómo hacemos para llevar a esas personas hacia Cristo? ¿Sí? Entonces sí, ¿se podría considerar la apologética como estrategia de evangelización? Sí, pero es una estrategia que nos invita a la preparación. Muy bien, hermano Carlos. El hermano José Miguel tiene la mano levantada. Gracias, hermano Royce. Hermano Carlos, es que cuando usted habla de la revelación progresiva, a mí me queda como, pues, me queda como una inquietud, porque pues la revelación como tal ya está dada, que es la palabra de Dios. Sí, señor. Entonces, el ser humano no necesita tanto la revelación, sino la iluminación para poder entender la revelación, que es la palabra de Dios. Eso, y también en cuanto a el razonamiento, se podría usar el razonamiento más como una estrategia para presentar defensa de la fe, para llevar a esa persona a la palabra. Fíjense, empiezo por el final y vamos a la pregunta de inicio, ¿sí? Fíjense que la voluntad del hombre es una habilidad cognitiva. La voluntad es una habilidad cognitiva, ¿sí? No es un tema del alma por allá, no, es una habilidad cognitiva, es decir, de un procesamiento biológico. El hombre decide voluntariamente hacer algo. La voluntad es una habilidad cognitiva, ¿sí? Ahora, resulta que desde la perspectiva apologética, claro, yo puedo usar el argumento como una estrategia, yo lo puedo usar, pero yo tengo que entender en qué momento utilizo el argumento, porque no me sirve, ¿en qué se diferencia un poco la evangelización de la apologética? En que la evangelización lleva implícito entregar un mensaje, ¿cierto? A toda costa, entregar el mensaje y decirle, Dios lo ama mucho, Dios vino para salvarlo y entrega el mensaje. La apologética, en principio, no habla de un mensaje, escucha al interlocutor, lo interpreta, trata de entenderlo y a partir de ahí empieza a construirlo antes de entregarle el mensaje, ¿sí? Justamente antes de entregarle el mensaje. Entonces, pudiéramos decir, es una estrategia? Sí, pero es una estrategia frente a quién o a quiénes. Y es justamente frente al no creyente.
porque frente al que cree, el que tiene algún sistema de creencia, ya el tema es o de evangelización, de transmitir un mensaje para que crea y sea convencido por el poder del Espíritu Santo y lo mueva a tener una relación y ahí ya empiece a tener una interacción más cercana con Dios. Y me devuelvo al concepto, digamos que al tema de la revelación. Claro, la revelación ya fue dada. Solo que en la medida en que nosotros conocemos más y más de Dios, porque al final Él es insondable, ¿cierto? Y Él es inmensurable, es decir, no tiene medida. A medida que nos relacionemos más con Él, se nos aclara el panorama. Y les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Este es un aspecto muy teológico, pero fíjense que Él constituyó ¿cómo dice la Biblia que nos constituyó? En el orden, Él nos constituyó a unos Apóstoles. Apóstoles, apóstoles, a otros, Profetas, profetas, a otros, evangelistas, evangelistas, a otros pastores. pastores y maestros. y maestros. Y fíjense que Maestros. ahí hay una secuencialidad. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la función del apóstol? La función del apóstol es de ser enviado, ¿cierto? Después de que es enviado, anuncia la palabra profética, ¿cierto? Después de que anuncia la palabra profética, dice apóstoles, profetas, ¿cuál sigue? Evangelistas. Evangelistas, el que comunica la verdad, el mensaje. Después, pastores, que cuiden a los que atienden el mensaje, ¿cierto? Y después, apóstoles, maestros, son los que estructuran ese cuidado pastoral desde la unidad de la fe en el cuerpo. Y entonces es una secuencialidad que va llevando al desarrollo de la obra de Dios. Entonces, fíjense que en esa relación hay una progresión, ¿sí? Hay una progresión. Y a medida que se va conociendo más, entonces empieza a manifestarse. Claro, usted tiene toda la razón, hermano José Miguel, cuando habla de la iluminación, ¿cierto? Porque la revelación ya fue dada. Por supuesto, la manifestación ya está. O sea, nosotros no estamos esperando otra manifestación. Ya la manifestación fue dada. Solo que necesitamos ser iluminados. ¿Y qué nos ilumina? Dígame si el conocimiento de Dios no nos ilumina. Y la respuesta es sí. La Biblia, Entonces, la la palabra de Dios. apologética, la apologética es una defensa que se utiliza como estrategia argumentada para defender la fe, pero por supuesto se necesita que la iluminación del conocimiento de Dios llegue a la vida del hombre. Por eso tiene que ser un proceso progresivo. Se empieza con el argumento y se termina con la palabra. No podemos quedarnos solo en el argumento. Eso no puede pasar. No podemos quedarnos solo en el argumento. Tenemos que pasar a la palabra porque la fe viene por el oír la palabra, no por escuchar el argumento. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra. Amén, hermano Carlos. Bueno, hemos llegado pues ya al final. Agradecerle a usted por el espacio, también por el compartirnos el conocimiento pues y lo que Dios pues le ha dado. A todos los que participaron en el seminario también agradecerles, Dios les bendiga. Espero lleven en sus corazones cada una de las cosas que se transmitieron, cada conocimiento, cada palabra. Agradecer a nuestros directivos, a nuestro coordinador de la FEC, a los docentes, facilitadores de nuestro distrito que también estuvieron presentes, a todos los hermanos. Agradecemos en el nombre del Señor Jesús y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea, bueno, guardándonos y también en agradecimiento por nuestro hermano Carlos, para que el Señor también le continúe bendiciendo y le siga usando allá en ese lugar donde el Señor lo ha puesto, no solamente para que reciba la bendición de su trabajo, de su labor docente, sino que también lo ha puesto para que lleve este mensaje
para que también pueda dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, unámonos en oración, en agradecimiento al Señor, soberano Rey de la Gloria. Estamos ante ti en esta hora, Gracias, Dios. Señor, dándote gracias Padre, gracias. por tanta bondad y misericordia. Tú nos bendices. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por atender, Señor, a este llamado y porque has permitido que nuestro hermano Carlos, Señor, adquiera un conocimiento especial y gracias, gracias, Señor, porque hoy hemos podido aprender. Gracias, Señor Jesús, porque sé que esto será de edificación para nuestras vidas. Guía a cada uno de nuestros hermanos, guíalos, Señor. Sé que se han de levantar grandes hombres y mujeres, Señor, que prediquen tu palabra, Señor, que expongan tu palabra también. Yo te ruego, Señor Jesús, seas tú también guardando a nuestro hermano Carlos. Gracias, mi buen Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quiero decirles que estén atentos porque dentro de poco estaremos anunciando otro seminario, así que estar atentos para que volvamos a estar aquí reunidos. Hermano Carlos, sus palabras ya de despedida. Gracias, hermano Robinson. Bueno, no, mis hermanos, nuevamente agradecerles a todos, al equipo de la fe, que el hermano José Miguel, al hermano Leonardo, al hermano Robinson, eh, a los hermanos de los otros comités que hacen parte de la fe, que están aquí, a todos. Gracias, hermanos, por permitirnos llegar a través de estos canales. Creo que el Señor está haciendo algo muy especial. Sabe que yo, cuando el hermano Robinson me llamó, yo no sé por qué me causó tanta alegría el poder eh, generar una interacción con ustedes. Y creo que el Señor tiene un propósito muy especial y está levantando una nación. Mire, Colombia, y este argumento siempre lo he dado, y es que España colonizó América. El pentecostalismo, el catolicismo la alfabetizó y el pentecostalismo unicitario la evangelizó. Colombia y el mundo hoy está siendo evangelizado por personas como usted y como yo. Pero Dios hoy está levantando una generación, está levantando personas que defiendan la verdad con la verdad. Ya no solo es llevar el mensaje, ahora nos toca prepararnos para defender la verdad con la verdad. Y quiero invitarlos para que sigamos en este espacio, agradecerles de corazón la oportunidad que me da de llegar a través de estos medios a sus casas, a sus mentes, a sus corazones. No se trata de convencerlos desde la persona, porque al final somos seres inacabados. ¿Cierto? El mayor honor que tenemos no es ni ser personas, ni tener muchos títulos, ni muchos honores. El mayor honor que tenemos es ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde realmente radica que el beneficio no es nuestro, la obra es de Dios. Así que gracias mis hermanos, gracias por este espacio y qué rico poder volvernos a encontrar en otra oportunidad. Un abrazo inmenso. Amén, hermano Carlos. Bueno, a todos, muchas gracias y que el Señor Jesús les bendiga. Amén, Dios amén. les Que tenga bendiga. muy Bendiciones para buena noche. todos. Dios Amén, amén. bendiga. Pueden Amén. abrir sus cámaras, abran sus cámaras para una fotografía, Dios abran les sus bendiga. cámaras para tomarnos una Güey, fotografía. Eso, abran sus cámaras. no puedo abrir la mía. Bendiga. En nombre del Señor Jesús. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén, Dios les Bendiga a bendiga. todos. Bendiga a Muchísimas todos, gracias. un abrazo, Muy bueno. Gracias. Nos veremos muy pronto. Abrazos. Bueno, mis hermanos, Dios le bendiga y muchísimas gracias por darnos. Bueno, Diego Gilombo, vea. Bendiciones. Muchas bendiciones. Mano Dieguito, Dios lo bendiga.
Amén, amén, mis amados. Qué gusto estar con ustedes. Ya Javier desconecta. Ya tomaron la foto, hermano. Quedó lista. Muy bien. Que Amén, amén. Muchas descansen. gracias. Que tengan buena noche. Amén. Igualmente, Dios les hermano. bendiga, un abrazo.